Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela. Dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola a todos, qué rico poderlos saludar nuevamente en otro episodio más de ¿Y ahora quién nos calla? Por acá Juliana Cárdenas con Marcela Durán. Estamos siempre buscando temas que los enriquezcan, que aporten. Y pues hoy Marce está desde Colombia, desde una finca. Así que posiblemente oigan ambiente de finca, pero tenemos una oportunidad de oro con nuestra invitada de hoy. Marce se va a encargar de presentarla, está con ella. Así que Marce, te cedo la palabra y qué rico comenzar otro episodio contigo nuevamente. Juli, qué rico estar de nuevo contigo. Hoy tenemos una invitada especial que viene desde Panamá, Marilyn Ramos. Bienvenida, Mari. Gracias, Marce. Marilyn es de profesión enfermera oncóloga y trabajó muchos años en investigación clínica, tanto de vacunas, medicamentos y pacientes con cáncer. Hoy tenemos a Marilyn para que nos cuente una historia de resiliencia, de inspiración y que se conecta mucho con los episodios anteriores en donde tuvimos una invitada que se llamaba Claudia Toro, que fue personal de salud y que a su vez nos contó mucho su experiencia durante un cáncer que tuvo. En el caso de Marilyn, ella tuvo un tumor en la hipófisis y hoy nos viene a contar su historia de cómo manejó ese proceso. Entonces, bueno, te cedo la palabra, Mari, bienvenida. Gracias por estar aquí y antes de contar tu historia, danos un poquito de background de qué te llevó a estudiar enfermería. Bueno, gracias por la invitación. Contenta de estar aquí en esta finca tan hermosa. Primera vez que visito Colombia y estoy encantada. El clima riquísimo. Así que bueno, siempre es bueno poder compartir los testimonios y de hecho, Marce, a mí lo que me lleva a enamorarme de la enfermería es precisamente esa niñez siempre metida en los hospitales. Siempre metida en los hospitales con crisis de asma, con alergias severas, con problemas respiratorios bien severos. Y ahí mi constante niñez vivía más en el hospital que en mi casa. Wow. Y ahí es donde yo me enamoro de la enfermería. Amaba ver a las enfermeras preparando las inyecciones, poniendo las venoclisis y todas estas cosas. E incluso tengo recuerdos de 3 años de cuando las enfermeras me llevaban al comedor e incluso hasta recuerdo las comidas que me daban en el hospital. Así que de ahí nace mi amor por la enfermería, de esa experiencia en los hospitales. Increíble porque pudo ser el efecto contrario, es decir, estuve tanto en el hospital que no quiero volver a saber de un hospital, pero sin embargo eso te motivó a ver cómo ayudabas a otros, ¿no? Así es, así es. Y bueno, en todas esas estadías en el hospital siempre estaba mi papá diciéndome, tú eres valiente, tú no lloras, tú eres una niña que soportas todo. Y bueno, la verdad es que hasta el día de hoy esas palabras retumban en mi mente. Tú sabes que yo creo que hay algo común y es que todas las niñas cuando somos chiquitas en algún momento queremos ser enfermeras. ¿Sí? Creo que es una de las profesiones que más tenemos como en la cabeza, pero que tú lo hayas vivido y sobre todo creo que más allá de la imagen de la enfermera, seguramente tuviste algún vínculo porque fueron personas humanas y cariñosas contigo. O sea, tú no solo tienes el recuerdo de su función, sino del trato que te dieron. Y eso me lleva a hacerte una pregunta porque yo creo que la enfermería es un tema de vocación y yo quiero que me cuentes un poco cómo lo viven ustedes, porque tuvimos una historia muy triste cuando Claudia nos comentó como falta de empatía por parte del personal médico, que claramente no es tu caso, ni fue lo que tú viviste, ni es lo que tú diste. Pero dime cómo es ese manejo emocional cuando eres una persona empática, no el caso de la enfermera o el médico que nos habló Claudia, sino en el caso tuyo, ¿cómo trabajas con el dolor de la gente? ¿Cómo te pones esa chaqueta de ser quien lo atiende pero quien lo anima? Porque creo que se necesita un temperamento especial, sobre todo para lidiar con el dolor y más si estás trabajando en la parte oncológica, que lo hemos hablado mucho aquí en el podcast. El cáncer es un diagnóstico que te derriba, ¿no? Que te derrota. Entonces, ¿cómo es esa parte tuya? ¿Cómo lo manejas tú emocionalmente? Bueno, Juli, fíjate que es un dato curioso porque cuando yo tuve la oportunidad de ingresar a trabajar en el Hospital Oncológico en Panamá, yo le comentaba a Marcela y a Claudia, con quien tuve la oportunidad ayer de conversar,
que yo ni siquiera apliqué para trabajar en ese hospital. Estaba solamente haciendo los trámites para obtener el permiso para ejercer la profesión, y en ese momento estaban requiriendo enfermeras en el hospital oncológico y me llaman. Así que bueno, acepté el reto y ahí es donde me enamoro de la enfermería oncológica, porque es como tú dices, o sea, el diagnóstico de cáncer es sinónimo de muerte prácticamente. Y muchas veces se dice que no hay nada que hacer, pero sí hay mucho que hacer. Claro. Sí hay mucho que hacer porque si bien no tenemos el control con la vida y con la muerte, sí tenemos el control en qué vamos a hacer para que esa persona o siga adelante o sus últimos días sean con calidad, con amor y con todas estas cuestiones. Entonces, ayer conversaba con Claudia y yo le decía, muchas veces el personal de salud nos dicen que no nos podemos involucrar sentimentalmente con el paciente, que no debemos amar a nuestros pacientes, pero yo además de mi formación científica también tengo una formación cristiana y pues puede que a mí un libro me diga que no debo amar a mi paciente, pero mi libro guía, que es en donde encuentro instrucciones para todas mis situaciones de la vida, dice que yo puedo dar mi cuerpo en sacrificio, pero si yo no tengo amor de nada sirve. Entonces, a pesar de todo el conocimiento científico que se tiene esa parte espiritual. Y no quiero decir que es ponerte a llorar ni nada de estas cosas delante del paciente y los familiares, porque en ese momento tú eres el apoyo para ellos. Pero no quiere decir que tú no sientas nada por ese paciente, que tú no los llegues a querer. Sí se llegan a querer pacientes e incluso se llegan a llorar pacientes. Y bueno, allá en Panamá siempre tuve como ese feedback de otras personas que decían las enfermeras del oncológico son diferentes, tratan de manera diferente. No sé si será por ese lidiar con la muerte cada día, del ver a gente con mucha necesidad, enfrentar una situación de cáncer, que es una enfermedad costosísima, costosísima. Y bueno, yo siempre digo que el oncológico fue mi escuelita y lo sigo amando como el primer día. Increíble, o sea, el amor hace parte del día a día, tiene que ser así. Si no tienes amor por lo que haces, de nada sirve. De nada sirve el conocimiento si no tienes ese amor, el cariño y el respeto. El respeto por ese paciente, incluso cuando el paciente ya ha muerto. Hay que tener un respeto por ese cuerpo, por ese cadáver, el cuidado que se les da, esa empatía con ese familiar. Cuando ese familiar corre hacia ti, te abraza, cuando es el único familiar que tenía y fallece. Sí. O sea, en ese momento queda como en pausa todo lo demás que estés haciendo, actividades administrativas, porque esa persona necesita ese abrazo, esa persona necesita llorar y es parte del cuidado que es enfermería, porque es una vocación. Es vocación. La enfermería es la vocación de servir a los demás. Y durante todo este tiempo que tú estuviste en el oncológico, digamos que, ¿qué lecciones pudieras resaltar tú de la gente, de esos pacientes que tú atendiste, que muchos de pronto no la lograron y otros sí sobrevivieron? O sea, ¿cuáles puedes decir tú que fueron esas lecciones de vida, de actitud y de como de resiliencia que tuvieron ellos? Porque me imagino que cada uno lo afronta de manera diferente, pero si tú pudieras decir qué lecciones de vida te dejó eso para tú empezar a implementar de manera personal, ¿qué dirías? Bueno, ahí en el oncológico aprendí a agradecer más y a quejarme menos. De que todos estamos en esa tómbola, a cualquiera le puede dar cáncer. Sí. Y ahí pues recuerdo una anécdota bien bonita de un paciente que teníamos, que él tenía un cáncer metastásico a hueso de próstata. O sea, el señor ni siquiera se podía levantar de la cama, y cuando llegábamos todas las mañanas y le preguntábamos cómo pasó la noche, que íbamos a recibir la sala, ¿no? Que estábamos en el cambio de turno. Y era algo tan gracioso porque el señor, o sea, lleno de aparatos, con medicamentos por todos lados, no podía ni moverse de la cama y uno le preguntaba cómo está. Y el señor decía, más bien que el carajo. ¿Me explico? Entonces, sí, wow. O sea, era una cosa impresionante ver esa actitud de ese señor. Ese señor falleció, pero ese señor siempre mantuvo como esa actitud así como positiva, que el paciente era él, pero que le inyectaba energías al personal, de escucharlo así, con esa actitud siempre sonriente. Wow, yo quería preguntarte algo.
Claro, hay momentos en los que el diagnóstico pues no es bueno y por más que se trabaje, no hay Ujú. salida, ¿verdad? Hay gente que No, pierde la batalla y no tenía que ver ni siquiera con el tratamiento, sino porque, bueno, el cuerpo no resistió o mil cosas. así es. Pero yo quería preguntarte si efectivamente, que tanto se dice, ¿no? Que el estado de ánimo es crítico para que la persona lo afronte diferente, que el estado de ánimo incluso físicamente digamos que se afecta la persona cuando está con un estado de ánimo, o sea, médicamente su resultado cambia cuando su estado de ánimo es más alto que cuando es más bajo. ¿Eso pudiste evidenciarlo o es un mito? Sí, claro, sí, tuve caso de pacientes que ya habían sido dados de alta, pero que en algún momento tuvieron algún síntoma y ingresaron para verificar, pues, de que no fuera que la enfermedad hubiese regresado y se tenían problemas cardíacos, se infartaban. Mm. Tuve un caso de una paciente muy querida que ingresó para hacerse una biopsia de una pequeña masa que tuvo por aquí y esa paciente falleció antes de hacerle la biopsia y Física angustia. falleció de un infarto, falleció de un infarto, o sea, ni siquiera fue el cáncer. Y sí pude evidenciar, o sea, he visto personas al borde de la muerte, pero con una actitud súper chévere y después los vemos por ahí caminando y haciendo sus actividades como si nada. Sin embargo, hay otras personas con un diagnóstico un poquito menos reservado y pues la actitud de verdad que no les ayuda a salir adelante con el tratamiento. Ok. O sea que no es un mito. Efectivamente, el No es estado un de mito. ánimo impulsa los resultados, ya sean malos o buenos. El estado de ánimo alimenta esos resultados. Así es, efectivamente lo es. O sea, la actitud con la que tú recibes tu tratamiento, con la que tomas tus alimentos, con el que te arreglas en un hospital, quieres estar bonita, no importa que estés en un hospital. Todas estas cosas ayudan al Ayuda. paciente a salir adelante. Ok. Marce, tú habías comentado que Marilyn pasó por su propio proceso, no fue canceroso, gracias a Dios. Mm. Pero, ¿cómo, siendo tú también personal de salud, cómo enfrentaste esto? Y entonces, ya desde el punto de vista de paciente, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo asumiste el diagnóstico? ¿Cómo asumiste todo lo que vino como tratamiento? ¿Cómo fue eso? Bueno, tú sabes que cuando se tienen conocimientos de salud ya uno sospecha cuando algo no está funcionando de la manera adecuada. Yo empecé con muchas migrañas, yo nunca sufrí de dolores de cabeza. Empecé con muchas migrañas, con mareos, incluso estando sentada. Y pues en ese entonces yo ni siquiera requería lentes, mi visión era 20/20 y empecé a tener, se me nublaba el ojo izquierdo, no lograba ver bien. Y ahí cuando estuve haciéndome mi revisión de mis senos me di cuenta que me salía leche y ahí fue donde yo le dije a mi esposo y a mi pastora, le dije, yo creo que yo tengo un tumor en la cabeza. Mm. Le dije, yo creo que yo tengo un tumor en la cabeza y pues todo el mundo asombrado, pero ¿por qué dices eso? Uno tiene que vivir también con los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces, muchas veces esa negación, no, yo no tengo nada, eso no es nada, a veces hace que la gente se diagnostique tarde. Exacto. Entonces, los conocimientos que se tienen también tienen que aplicarse para la vida propia. Mm. Y fui al médico y efectivamente me hicieron la resonancia y ahí estaba el tumor comprimiendo el quiasma óptico, que esa era la razón por la cual tenía Se la te vista nublaba el ojo. nublada, tenía la Ujú. vista nublada. Así que en realidad el diagnóstico, cuando me lo confirman, no me tomó por sorpresa. Ya yo tenía grandes sospechas de que Duro, era ¿no? eso y empecé a prepararme pues para el tratamiento. El tumor no respondía a hormonas, porque este tipo de tumor hay algunos que sí ceden con hormonas, el mío no respondía a hormonas. Así que la doctora me dijo, te operas o te quedas ciega. Wow. No era Tienes, canceroso, no era canceroso, gracias a Dios no era menos mal. canceroso. Pero sí, tú sabes que todo lo que implica cerebro es delicado. Ujú. O Por sea, Dios, claro. hay cosas que no son cáncer, pero por la sola posición en donde están, las estructuras que comprimen, pues
tienen efectos devastadores Que algunos no son operables, ¿no? Ajá, entonces yo yo tan creída con mi vista 20/20 a la edad de 41 años y me vi afectada con ese diagnóstico. Y bueno, me preparé para la cirugía, yo dije, yo me opero. em, y bueno, cuando hablé con mi papá, de nuevo surgieron esas palabras, tú eres mi niña valiente, Tan así que bello. tú vas a salir, ajá, tú vas a salir de todo eso. Y bueno, empecé a prepararme como si yo me fuera de vacaciones para un resort. Pero espera, me lo estás contando muy alegre y se ve que tienes un temperamento increíble, pero yo quiero saber, aunque esperabas el diagnóstico, y tal vez la pregunta es muy obvia, pero quiero oírtelo, aunque esperabas el diagnóstico cuando te lo confirmaron, ¿sentiste miedo? Bueno, la verdad no sentí miedo, como un miedo como tal, no, sino, bueno, me puse a pensar cómo es la cirugía, porque de verdad yo sí no sabía, aunque era personal de salud, no sabía cómo procedía la cirugía. em, sí, me dio como más que todo curiosidad. Yo fui donde la doctora, la otorrino, porque la cirugía eran con dos médicos, la otorrino, que era la que iba a entrar por la nariz, la que tenía que abrir el camino para que el neurocirujano entrara y pudiera sacar el tumor. Así que yo me fui donde ella y le dije, explíqueme la cosa como es, O todo sea, no te clarito. abrieron la cabeza. No, no, el tumor me lo sacaron por la nariz. Espérate, el tumor estaba en el cerebro y lo sacaron por la Ajá, nariz. sí, No, lo o sea, sacaron. ahorita sí necesito una explicación un poquito más profunda, pero vamos con el tema del miedo. Ajá, Ay, Juli, no, la verdad es que miedo yo no sentí, yo no ok. sentí. Sí sentí un poco de molestia con las personas a las que yo les dije que yo sentía que tenía un tumor en la cabeza y pues no me Y no creyeron, te ¿no? quisieron creer. Ajá, no me quisieron creer. Y la actitud cuando te dieron esa confirmación de la gente a tu alrededor, o sea, ¿eso te puso más positiva o en ciertos momentos te hizo dudar? Porque pues al fin y al cabo ver que de pronto tu mamá, tu papá, tu esposo, tu hijo tuvieran miedo o se hubieran paralizado ante esta situación, digamos que cómo fue tu actitud cuando ya les contaste a todos, en algún momento verlos a ellos te hizo bajonearte, que te diera miedo o que te diera como tristeza o Ujú. no. No, en el único momento que sentí así como un temor de hablarlo fue con mi mamá. Claro. Fue con mi mamá porque mi mamá es una persona sumamente sentimental, ella es sumamente apegada con sus hijos, ella no le importa la edad que tengan sus hijos, si sus hijos la necesitan, ella está ahí. Así Claro. que a mi mamá fue la última persona que yo le dije y se lo dije una semana antes de la cirugía. De la cirugía. Se lo dije una semana antes de la cirugía. A mi papá sí se lo dije desde un principio, porque mi papá siempre tiene como esa actitud positiva, Claro. y él me dijo, tú eres valiente como siempre, tú vas a salir adelante, no te va a pasar nada, tú eres muy fuerte. Así que con mi mamá sí sentí como el temor no por mí, sino el Por temor de que a ella. mi mamá le pasara algo. Claro, Claro. Ajá, más por entonces ella. si yo le dije, mamá, yo estoy tranquila, no tengo temor, yo me voy a operar porque ciega no me quiero quedar. Voy en paz, sé que Dios va a poner a mi servicio a los mejores profesionales de esta rama, voy confiada. Y sí había mucha gente que me decía, ¿y te vas a operar en el sistema público? Y yo decía, bueno, pero es que el sistema privado es sumamente carísimo, era Claro. eh, unos $20,000, no sé cuánto será eso en Claro. pesos acá, $20,000 que no se tenían en ese momento. Y bueno, Dios puso a mi servicio a los mejores, de verdad que sí. Bueno, y yo quiero hacer una pequeña cuñita. Aquí hay gente que nos oye de todos lados, especialmente también de Panamá. Yo quiero que sepas, y esta es una cuñita chiquita, porque yo creo que la percepción es que eh, vas, no vas a lo seguro cuando tienes el sistema público. Ojo, el sistema privado en Panamá es extraordinario, pero yo creo que la gente tiene que confiar en el sistema público cuando es la única opción que tiene. Eh, yo, y ya digo, es un paréntesis, no tiene que ver con tu historia, pero te hago la pequeña cuña. En un viaje de vacaciones de mi papá se nos puso muy mal, él era turista en Panamá y lo tuvieron que llevar al Hospital Público el Santo Tomás y yo quedé gratamente sorprendida con la atención que le dieron. O sea, nos Así. fue muy bien, fue un momento crítico. Cuando yo vi a mi esposo asustado pensé que mi papá se moría y la atención que le dieron fue maravillosa. No había una opción privada, seguramente si lo hubiera tenido habríamos ido a la privada,
pero al no tenerla nos fue muy bien. Y veo contigo que también te fue bien y que, bueno, nos estás Sí. contando la historia. Y con con el cuento del tumor que sale por la nariz, quedé un poquito como, ¿what? ¿A qué te refieres? Entonces, cuéntame un poquito de eso, porque asumo que no es una cirugía como sacar una muela, debe tener un nivel de riesgo importante por estar en el cerebro y también por el procedimiento. Entonces, cuéntanos un Sí, poquito de eso. sí, así es. Es una cirugía compleja, duró casi 6 horas. La cirugía entra primero la otorrino, que rompe el hueso esfenoide para abrir el camino hacia la hipófisis, porque pues está bastante cerca, pero sí es delicado porque rompes el hueso y después de ahí sacan un injerto de un lado de la nariz y con eso es que tapan el hoyito por donde entra el neurocirujano. Ah, Pero te digo que Dios fue tan bueno conmigo, Juli, que yo jamás sentí dolor. Nunca jamás sentí Imagínate. dolor. O sea, yo me desperté preguntando si ya me podía maquillar. bueno, Ok, ok. Esas eran otras Sí, preocupaciones ya. sí. No, y de hecho, en mi maleta del hospital yo llevaba mi maquillaje y llevaba mis perfumes y pero han mis dicho, cremas. primero muerta que Qué sencilla. Sí, sencilla. exacto. No, y de hecho yo le decía a mi esposo, o sea, si yo llego a partir en esa cirugía, o sea, tú no me vas a enterrar a mi fea, tienes que enterrarme Ok. bella, regia. Oh my God, Sí, un oh día my antes God. de hospitalizarme, yo fui al salón de belleza a arreglarme el cabello, a hacerme las cejas, a hacerme el pedicure. Podríamos hacer otro episodio sobre el tema de la vanidad nivel Dios, ¿no? Pero me encanta. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque eso hace parte de la actitud con la que estabas tomando todo el proceso. Totalmente. Así Sí, no, es, no así es, llegaste sintiéndote más muerta que viva, al contrario, más viva que nunca, y eso me encanta. así Sí, es, así es. Y de hecho, pues esa actitud también me ayudó a ayudar a aquellas otras personas que estaban ahí en el en el hospital, que hospital. estaban también con diagnósticos así neurológicos, que habían sido operados Claro. y todo. Y bueno, de hecho ahí yo les contaba ayer acá a las muchachas de que yo en ese momento no sentía paladar, no tenía sabor de nada porque pues tenía la nariz taponada. Ujú. Claro. Y cuando llegaba la comida al cuarto donde yo estaba con 5 mujeres más en una habitación, yo decía, wow, qué rica la lasaña. ¿A ti qué te trajeron? Y la otra me decía, a mí me trajeron langostinos al ajillo. Y la otra, pues Me filete, filet encanta. miñón y todo. Y comíamos y pues yo las animaba a que comieran también porque pues la comida Sí, de la comida de hospital hospital. deliciosa no es, pero Sí, es ¿no? necesaria, es necesaria. Total. Entonces, pues ahí lográbamos de que todas desayunaran su desayuno completo, su almuerzo y pues disfrutábamos mucho así fuera las verduras hervidas. Y Sí. nosotras nos imaginábamos una langosta a la mantequilla y todo lo demás. Y fue un proceso lindo, a pesar de que no estuve en el hospital el tiempo que se pensó que iba a estar Ibas a yo estar. después de la cirugía. Eh, todo fue Saliste más como temprano. muchísimo más temprano. De hecho, yo tenía que salir de la cirugía a cuidados intensivos y no hubo necesidad de mandarme a cuidados intensivos. Me mandaron a semi-intensivos y ahí duré nada más 2 días. Y 2 días porque no había cama afuera en la sala de hospitalización normal. Así que cuando llegó el doctor a verme a la sala, se para en la puerta y me dice, bueno, ¿y quién es la que está operada aquí? Sí, claro. O sea, Y, confirmamos una vez más como que ese sí, brillo que tenía tu espíritu y tu alma y tu entusiasmo o tu enfoque de lo que te estaba pasando contribuyó a eso. así es. Total. Y de hecho, para mí, todos los 15 de mayo yo celebro mi segundo cumpleaños. Claro. Yo celebro mi segundo cumpleaños porque en realidad fue una oportunidad que Dios me dio en una cirugía que a pesar de que no era una cuestión cancerosa, una Claro. cirugía larguísima de No, y está 5 el años y riesgo de la medio, anestesia y está todo, todo, pues. Mm. todo. Pero gracias a Dios, o sea, me desperté súper bien. Sí pregunté si me habían dejado mi nariz pequeña, así pequeña como estaba. ¿Tú consideras que hubo varios milagros en este proceso, en tu proceso? ¿Consideras que fue un antes y un después y que Dios hizo esto en tu vida con un propósito específico? Así ¿Cómo es. era tu vida antes y después de esto? Así es. Bueno, la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien.
y era lo que yo decía en una oportunidad que tuve de dar una enseñanza en la iglesia, que la palabra de Dios no es un eslogan, eso no es un eslogan, eso es verdad y eso se cumple porque eso sale de la boca de Dios. Y si hay algo que Dios no puede hacer es mentir. Mm. Y si Dios me dice que Él vela por los ojos de la ciencia, yo tengo que ir confiada en que Dios está velando por los ojos de la ciencia. Y si yo sé que Dios cuida de mí, no es nada más decirlo, es vivirlo, ¿verdad? Entonces, esto creo que el solo hecho de que yo haya llegado a la edad que tengo ahora ya es un milagro. Mm. Y yo hacía un análisis de que si nosotros le diéramos las gracias a Dios por cada vez que nosotros respiramos, imagínate que nosotros respiramos 20 veces por minuto. Por un minuto, ¿cuántas veces tenemos que darle gracias a Dios por Así todo? es. Y esa fe de mi mejor médico, él es mi mejor anestesiólogo, mi mejor neuro, y él puso al servicio a los mejores, No mejor. Así es. al Fíjate servicio de sus hijos. que ahora que lo dices, hace poco yo puse un perdón, un post en mi Instagram hace ya unas semanitas, de algo que oí, y es que sí, digamos que la fe es la materia prima con la que Dios puede actuar en tu vida, y yo creo que tú ibas cargada de fe a esa cirugía. Yo sé que aquí nos está viendo todo tipo de personas, al margen de la creencia que tengas, porque pues todos lo respetamos. Aquí estamos hablando concretamente de la creencia de Marilyn, que es nuestra invitada, pero yo sí creo que hay una fuerza espiritual importante de la que todos tenemos que agarrarnos, y yo creo que esa fe cambia la forma en la que vemos la vida. Cada uno lo hace como lo considere, pero sí creo que es algo fundamental, porque es un estandarte en la vida tener un nivel de fe alto, porque te hace ver todo de una manera distinta, y yo creo que con el testimonio que nos estás dando, pues eso se hizo evidente. Cuéntame, ¿cómo fue después de que saliste de todo esto? ¿Cómo, qué cambios o qué reforzaste en tu trabajo del día a día como enfermera con tus pacientes después de que tú pasaste por un proceso en el que fuiste paciente, una paciente maravillosa, una paciente alegre, una paciente confiada, una paciente que salió bien y que estuvo poco tiempo, pero al fin y al cabo paciente? Eh, ¿Cómo cambió eso o, o qué se reforzó en tu práctica diaria con tus personas de oncología? Bueno, mira, Juli, yo hace ya varios años no trabajo en el hospital oncológico, Ujú. pero enfermería no necesita un hospital para tú dar enfermería. Enfermería es cuidados, ese apoyo a esa persona que está enferma. A pesar de que ya pues yo no estoy ejerciendo mi profesión en hospital, créeme que toda la persona que enfrenta un diagnóstico de cáncer, que tiene algún tipo de enfermedad, me contacta para preguntarme qué hacer, cómo orientarse, a dónde ir, y pues como se hicieron lazos muy fuertes de amistad en el oncológico, pues se mantiene mucho contacto con muchas Claro. personas, y eso es algo súper productivo, es súper productivo porque pues eso le da confianza a la persona, eh, ese escuchar, estoy preocupada por este diagnóstico, el que yo les pueda decir, no, mira, vas a ir a este hospital, para mí ese es el mejor hospital de la bolita del mundo, amén, siempre lo va a ser, es mi escuela, siento nostalgia cuando paso por allá y lo veo y todo, pero enfermería es hacerle el bien a quien está a tu alrededor y dar ese apoyo, porque yo Ujú. siempre digo, el que no sirve, no sirve, estamos para servir. Estamos Así para es. servir y créeme o sea, a toda la persona que yo pueda ayudar, esa es mi paciente, aunque no esté en el hospital. Imagínate qué enfoque tan increíble, qué enfoque Mm. tan increíble. ¿Cómo lo manejaron emocionalmente? Porque veo que capaz que tú fuiste como la que irradió toda esa tranquilidad, pero ¿cómo fue el proceso para tu familia? Tu papá, sabemos que estaba haciéndote barra. ¿Cómo Es lo un enfrentó tu champion. mamá? Sí, divino. ¿Y cómo lo enfrentó tu mamá? ¿Cómo lo enfrentó tu pareja? O sea, ¿cómo fue toda esa historia alrededor tuyo? Bueno, mi mamá, cuando yo le hablé, yo le dije, yo quiero que usted esté tranquila, yo estoy tranquila, le digo, no tengo miedo, voy para adelante. Le digo, usted sabe que yo cuando niña pasé cosas también terribles. Yo estuve al borde de la muerte en varias ocasiones cuando fui niña. Mm. Y yo le digo a mi mamá, bueno, ahora yo soy la misma niña valiente, nada más que con unos años más.
Le dije yo, así que usted esté tranquila. Le digo, yo no quiero que usted se me altere, que se me le vaya a subir la presión, el azúcar, ni nada de estas cosas, porque yo estoy tranquila. Ella me dijo que ella estaba tranquila, pero nada más hice yo salir de la casa de ella y llamó a mi hermano mayor. O sea, llorando, ella pensó que eso había sido porque yo de niña me caí de unas escaleras y pues me di un golpe muy fuerte en la frente, que incluso hasta tuve los ojos morados y todo del golpe. Y ella le decía a mi hermano que sí era porque yo había tenido ese accidente cuando era niña. Claro. Y yo le dije, no, mamá, eso no tiene nada que ver, no se preocupe por eso. Y ella me dice, yo quiero estar afuera del quirófano cuando tú vayas a ser operada. Yo le dije, no, yo la puedo dejar, pero con una condición, que usted me lleve su comida, que usted coma y que esté tranquila. Yo le voy a decir a mi papá que si él ve que usted no se controla, está desesperada, que se la lleven para la casa. Claro. Y ella me dice, no, Mari, yo voy a tratar de ser valiente. Ay. Claro, además es que es una cirugía de 6 horas. Tú en una cirugía de 1 hora puedes mantener la calma, pero 6 horas es largo. Así es, pero bueno, Dios también le dio la fortaleza a ella. Sí, dice mi hijo, yo le pregunté a mi hijo, ¿y tú estabas llorando también? Y me dice, mami, mi papá estaba que se moría del miedo. Mi mamá nena estaba llorando, o sea, mi mamá dice, mi mamá nena estaba llorando. Me voy a poner yo a llorar también, mami. No. Oh, tan lindo. Así que bueno, el hijo del tigre nace rayado. Sí. Así que, y bueno, con mi esposo, pues, él era uno de los que estaba como en negación con el diagnóstico, pero bueno, después él se moría más del miedo que yo. Decía un compañero de trabajo que los hombres son más gallinas. Sí. Ya hablaremos de eso en algún momento. Sí. Así que bueno, mira, y de hecho te quería contar que con Marcela y yo trabajamos juntas en investigación. El día que a mí me dieron el diagnóstico, ese día iba yo en camino a la fiesta de Navidad de la empresa, cuando me mandaron el resultado. Y bueno, la verdad es que yo llegué y me disfruté mi fiesta y ya después pues se hizo todo lo que se tenía que hacer. Pero esa fiesta yo no me la iba a perder por nada del mundo. Y bueno, aquí donde ves a Marilyn, pues ella tiene varios sombreros porque aparte de todo el tema, digamos que a nivel profesional tiene una pasión gastronómica y tiene un emprendimiento de dulces y de comida salada hace muchos años. Y pues digamos que ha balanceado, que yo a veces le digo, no sé cómo te da el tiempo para todo, porque por ejemplo, puntualmente el año pasado trabajaba, estaba haciendo una maestría y llegaba a las 11 de la noche a hacer dulces. Y cuando yo hablaba con ella que estaba en Abu Dhabi, eran las 2 de la mañana acá en Colombia y ella, no, aquí estoy horneando. Llegué de la universidad, estoy horneando y yo, mujer, tienes que descansar. O sea, siempre ha tenido como esa energía y esa buena vibra. Y siento que después ella, aparte que celebra sus 2 cumpleaños, siempre pues a las personas que están a su alrededor le irradia como ese positivismo. Entonces, verlo desde el otro lado cuando la acompañamos pues en su enfermedad y en ese momento que trabajábamos juntas, siempre ella era regia, que me manden foto pero arreglada, en pijama pero arreglada, en bata pero maquillada. No, como que divina. Ella pensando en que quería estar así y pues siempre obviamente creo que tenemos que como copiar y aprender esas buenas actitudes, lo que hemos hablado en otros episodios, la importancia de la actitud y la gratitud. Pero Mari, si tú quisieras dejarle un mensaje a la gente que nos está escuchando, que está pasando un momento difícil, o no necesariamente que está pasando un momento difícil, que de pronto da por sentado muchas cosas en la vida, ¿qué quisieras tú que fuera el mensaje principal de hoy compartir con nosotros tu historia? Bueno, mi mensaje principal sería que en todas las situaciones siempre hay algo bueno. En la peor de las situaciones siempre hay algo bueno. Y es importante que aprendamos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y si tenemos una situación, no enfocarnos tanto en la situación, sino en la solución, porque siempre hay solución para todo. Hay gente que dice, lo único que no tiene remedio es la muerte, pero para mí sí hay remedio y la solución a la muerte se llama Jesucristo, porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que incluso eso tiene remedio también. Pues María, que aquí nos estás poniendo la actitud como un salvavidas, ¿no? La actitud y la fe. Total. Perdón. Totalmente, aquí. Mari, pues nada, o sea, de verdad que
Espérame, Marce, discúlpame, voy a Dale, hacer dale. el comentario de la actitud como salvavidas, ya con el celular en silencio. Era mi hermano. Ok, bueno, entonces, Retomemos. Que sí, la actitud como salvavidas, dale tú. Mari, pues acá nos estás poniendo la actitud combinada con la fe como un salvavidas y yo creo que esa es la gran lección de hoy, Ujú. porque solo Marce, ¿no? Mantener una buena actitud cuando las cosas están bien, pues es que es sencillo, ¿no? Uno como que no tiene que prepararse ni tiene que tener una actitud especial cuando las cosas están funcionando bien. Realmente la actitud se mide cuando las cosas van no tan bien o en contra. Así que creo que ese es el mensaje maravilloso que nos estás dejando. Yo asumo que también ese emprendimiento que tiene que ver con la cocina y que en la cocina se debe poner tanta actitud y tanto amor, pues debe ser una delicia. Por acá nos dejas ahorita los datos para que la gente que quiera un postrecito rico también te busque. Y yo sí creo que todo eso se refleja. Es más, hago otro paréntesis. Alguna vez una amiga me estaba contando que hacía pesto y hacía un pesto delicioso. Y yo le decía, dame los ingredientes y me dice, no sé, albahaca, ajo, piñones, aceite de oliva y aunque no lo creas, buen humor. Si tú estás picando la albahaca de mal genio, de afán o triste, se te amarga. Y yo le decía, no puede ser, y me decía, Así, es en serio. Entonces, eso me quedó sonando y yo creo que también cuando se cocina y se prepara algo de comida, va una carga energética ahí. Yo creo muchísimo en eso y estoy segura que con lo que he oído hoy, pues tus postres y lo que preparas debe ser delicioso. Así que creo que también vale la Yo pena por ponerle eso no la... cocino, No, toca ponerle el para dato, que no toca se me ponerle el amargue dato. la comida. Ahí, Marcela, pues, no. A mí no se me amarga, pero digamos que no salgo de cuatro platos. Yo de verdad miro a la gente que cocina rico, así que sí, delicioso poderle dar a la gente que nos está viendo en Panamá, ¿no? Que son los que van así a es. poder acceder a tus productos, que también nos pases el dato para que ellos puedan también buscarte por ese lado. Así es, y es que, o sea, todo lo que uno hace tiene que hacerlo con amor, como para Dios se hace. Así que incluso, hablando de la fe, en el momento en que estás cocinando, incluso uno le pide a Dios, dame la sazón, dame la idea, dame la receta, dame ese ingrediente clave, ponlo en mi mente, lo estoy haciendo para ti, que salga precioso, que salga hermoso, que la gente cuando lo pruebe lo disfrute, que sea feliz cuando abre. Tú no sabes la sensación tan rica cuando la gente llega y ve ese pastel y me dice, wow, señora Mari, qué cosa tan hermosa, eso lo hizo usted misma. Le digo, sí, yo misma lo hice, pero siempre dándole la honra a Dios porque Él es el que nos regala los talentos. Qué maravilla, qué Qué bello. maravilla. Pues Mari, yo creo que las enseñanzas han sido clarísimas. Pienso que nos dejas con muchas cosas para reflexionar. Nos dejas Total. como con el tema de la gratitud, que de hecho fue el capítulo con el que abrimos este podcast hace un par de Así, meses, porque sí definitivamente consideramos que es un estandarte en la vida y un ajustador de la actitud. Eh, no, la forma en la que ves la vida y en la que enfrentaste pues esta situación es una lección increíble. Así que nos has total. enriquecido muchísimo con tu visita hoy en nuestro podcast. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Marcela. Quiero que sepas que Marcela me saca de mi zona de confort porque no acostumbro a grabar videos, ni podcast, ni nada de estas cosas, pero me ha sido bien retador este año con Sí. Marcela a mi lado. Así que, bueno, gracias. Gracias por la invitación y mis testimonios siempre están a la disposición de ustedes para que conozcan el poder de Dios, de la buena actitud y de la gratitud. Bueno, Juli, no, gracias por acompañarnos. Creo que el episodio salió súper lindo. Obviamente, conociendo la historia de Marilyn y siendo ella un ejemplo muy positivo en todos estos aspectos. Por eso quería traerla, que nuestros oyentes escucharan esta historia tan poderosa. De verdad que puedo, digamos que rectificar una vez más la importancia de la actitud, de la gratitud, de ese balance y esa espiritualidad en momentos difíciles y de la importancia también de gozarse la vida y sacarle el lado positivo a todo, aún en estos momentos. Nunca tuvo excusa, dejó de trabajar muy poco tiempo, siempre fue tranquila hasta el momento de su operación y todo eso para uno es una lección de que de pronto a veces uno se bloquea o no sale adelante por cosas que considera muy grandes y a veces tenemos el vecino viviendo una situación peor y damos por sentado
que las cosas o el 99% de las cosas tienen solución y que muchas de ellas dependen de nuestra actitud. Entonces, gracias Mari por compartir la historia y qué bueno que te saqué de tu zona de confort y nos compartes a todos tu historia, que estoy segura que será de gran lección para nuestros oyentes. Así es, ha sido un regalo tenerte, Mari. Muchísimas gracias. Gracias.